buenos días. Mis más sinceras consideraciones, 2 fines de semana seguir escuchándome, pobrecitos ustedes. Bueno, una aclaración antes de comenzar, porque pues, ahí me estaba haciendo la pregunta. Bueno, creo que ya conocen un poquito de mi forma de enseñar y yo tiendo a ser a veces muy categórico, por eso les pido que traten de escuchar mis declaraciones dentro del contexto. La semana pasada se acuerdan que estuvimos viendo las sillas, los que estuvieron aquí. Entonces dentro de las sillas estaba la de Pilato y una de las preguntas que hacíamos en esa silla era ¿qué hacemos con la información que recibimos? Y yo dije que si no estamos dispuestos a hacer nada con Jesús, la solución no es seguir viniendo a la iglesia. Porque aquí vamos a seguir recibiendo información y vamos a seguir siendo responsables por esa información. Lo que quiero decir no es que entonces abandonemos la iglesia todos, y algunas personas pueden sentirse cargadas porque dicen, no, pero yo ahorita por mi situación X o Y no puedo hacer todo lo que quisiera hacer. Y está bien. Yo sinceramente conozco personas que no pueden levantarse de sus camas por diferentes circunstancias, pero aman a Jesús con todo su corazón. Lo que yo sencillamente quería decir en ese momento y aclararlo, porque alguna persona me preguntó eso, entonces de pronto es la pregunta de varios, es donde estés, en el momento de tu vida que estés, todo lo que aprendas sobre Jesús, haz algo con eso. Es lo que queremos decir. O sea, si tal vez es un impulso a hacer algo grande y lo puedes hacer, hazlo. Si sencillamente lo que tienes que hacer y lo que puedes hacer sobre Jesús es sencillamente cada día de la mañana que te levantes, tener un tiempo a solas con Él, hazlo. Pero haz algo con Jesús, no solamente que nos quedemos con la información. ¿Listo? Entonces, sencillamente para aclarar y que quede todo bien. Bueno, nuestra enseñanza de hoy se llama Hojas de Vida, Viajes y Sonidos Extraños. Como pueden ver, se trata de la conversión de Saulo. Antes de comenzar nuestra enseñanza, entonces, aquellos que tengan por ahí su Twitter, vamos a hacer algo que hemos hecho durante las últimas semanas y es nuestro apoyo a Daniela. Entonces ahí está el hashtag HLA para Daniela. Entonces yo también estoy retuiteando a todos los que tienen para que sigamos moviendo esta información. El tweet que voy a mandar dice HLA para Daniela, un nuevo día en el que te seguimos apoyando. Y entonces ahí se va el tweet. Hablé con Dani el viernes, seguimos orando por encontrar ese donante y pues les mando muchos saludos, les agradezco por todo lo que está pasando y una buena noticia para que vean que esto no es tan pequeño. Hace una semana o 2 semanas atrás se hizo una campaña en una iglesia en los Estados Unidos para recoger muestras para donación. En la iglesia pequeña se recogieron unas decenas de esas muestras y entonces uno pregunta de dónde se enteraron. Una noticia se enteraron por medio de todo lo que estamos haciendo en las redes sociales. Entonces ningún esfuerzo es demasiado pequeño. Sigamos orando por Daniela y que encontremos pronto el donante de su nuevo laudo. Bueno, entonces vamos a ver el video que nos introduce al tema de hoy. Where did they go? Suddenly no one's talking about Jesus. I don't believe they've just given up on him. So, where are they? I don't know. I swear. Damascus! Someone said Damascus! I don't know why they run from me. They should be grateful and saving them from God's judgment. Do they even care about God? No. They abandoned God to follow this dirty, uneducated scum. God!
tema. Yo me he dado cuenta que los niños hacen muchos juegos, o uno cuando niño hace muchos juegos, y hay veces son juegos crueles. Yo no sé si lo hacen intencionalmente crueles, pero a veces son crueles. Uno de los juegos más crueles que yo experimenté y experimentamos especialmente los hombres cuando pequeños es cuando se escoge un equipo de fútbol en el recreo, ¿no es cierto? Por lo general en el curso hay los dos que juegan, ¿sí me entienden? O sea, esos van a ser los futbolistas del futuro. Esos son los dos que son capitanes y hacen el salomónico ritual del pica-pala. Entonces hacen el pica-pala y empiezan a escoger el que gana el pica y pala. Pueden investigar en Google, aquellos de que no saben de qué se trata el salomónico ritual del pica y pala. Entonces empiezan a escoger, ¿no es cierto? Uno aquí, uno allá, empiezan a escoger. Digamos que es un juego sencillo, es algo fácil, ya después comienza el partido. Es fácil si eres el primero que escoge, pero no es tan chévere si es el último que escoge. Porque el último que escogen es como porque tocó, ¿sí me entienden? O sea, el más malo, nadie se quería encantar con él. Dice, bueno, Miguel, así, uy, no, eso es horrible, es como bien cruel uno estar ahí. Es feo estar en el grupo de los descartados, ¿no es cierto? Y eso no pasa solo con los niños, pasa con los jóvenes. Me doy cuenta, incluso en los campamentos de jóvenes se reúnen grupo de niñas, grupo de hombres y empiezan una calificación sobre tal o pascual, ¿no es cierto? ¿Cuánto le da a esa? No, yo creo que ese es como un 6. ¿Y cuánto le da a aquella? No, esa es un 9, esa es un 9 y así sucesivamente, lo cual se ha proliferado hasta los reinados de belleza, ¿no es cierto? Que personalmente no me parecen tan éticos, pero el reinado de belleza donde se califica a un ser humano con un número y empiezan a descartarse si el número es más bajo que los otros. Pero también pasa cuando nos presentamos para un trabajo. No sé si han tenido esa sensación de tener que presentar su hoja de vida en medio de un grupo más grande de personas. Esa es una situación compleja. Yo presencié eso hace poco, estaba en una cita médica y era el pasillo, yo estaba esperando mi cita médica de este lado y al frente había también un grupo de sillas, ¿no es cierto? Y había varias personas sentadas, al parecer era una oficina donde estaban recibiendo hojas de vida seguramente para algún trabajo ahí y la gente estaba sentada ahí y con sus carpetas en la mano. Una situación muy tensa, ¿no es cierto? Nadie se conoce con nadie y empiezan a llegar las personas, nadie es capaz de decir nada, todo bien, pero yo me daba cuenta que la gente miraba su carpeta y la comparaba con la carpeta de otros. Entre más gorda la carpeta, como que mejor, porque tenía más historial en la hoja de vida, ¿no es cierto? Y se miraban y todo. Es una situación muy difícil. Creo que por eso es tan complicado cuando escuchamos la forma elegante de, como dicen los adultos, de no te escogí a ti, que es sencillamente no nos llame, nosotros lo llamamos, es la forma de decir escogimos a otro, fundamentalmente. Eso no es tan fácil, ¿no es cierto? No es chévere estar en el grupo de descartados. Y uno sencillamente presenta su hoja de vida esperando que alguien lo acepte por lo que ha hecho. Pero hay una verdad que late en el corazón de lo que hace Jesús. Y si se aman con esa verdad el día de hoy, creo que es suficiente. Tu hoja de vida dice lo que has hecho, no lo que puedes hacer. Tu hoja de vida dice lo que has hecho, no lo que puedes llegar a hacer. La hoja de vida es muy importante, pero Pablo, después vamos a seguir viendo el texto. Los textos. La hoja de vida es muy importante, pero Pablo dice, lo más importante, después de yo todo lo que hice, lo más importante que yo he descubierto que uno puede tener es Jesús. Eso es lo más importante de todas las cosas. Hoy estamos terminando nuestra serie sobre la Biblia. Llevamos varias semanas caminando por varios lugares del texto bíblico. Entonces se me ocurrió que mejor forma terminar la serie sobre la Biblia con algunos viajes por diferentes pasajes de la Biblia. Entonces vamos a comenzar en la isla de Filipos, después vamos a ir a un desierto cercano en Egipto, posteriormente volveremos a una trocha en Babilonia, daremos un pequeño paso por Colosas, terminaremos en la isla de Patmos e iremos a algunos rincones del universo. Si no terminamos cansados, entonces vamos a empezar el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias, o ahí en el bosquejo está Filipenses, capítulo 3, versículos 4, segunda parte, hasta el versículo 6, en la ciudad de Filipos. Pablo escribe lo siguiente, presentando su hoja de vida. Dice: si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más.
Y aquí va el currículum vitae de Pablo. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. En la iglesia de Filipos se estaban levantando varios falsos maestros y todos presentaban su currículum, ¿no es cierto?, diciendo esto es lo que he hecho, esta es mi hoja de vida. Y Pablo está diciendo, bueno, vamos a jugar el mismo juego, vamos a ver quién es más grande. Entonces vamos a mirar algunos detalles de la hoja de vida de Pablo. Empieza diciendo, circuncidado al 8º día. Creo que no es algo que todos presentaríamos en la hoja de vida, ¿no es cierto? Imagínense uno leer una hoja de vida circuncidado, pues a mí que me importa si usted es circuncidado o no, pensaríamos la mayoría de nosotros, es como un detalle demasiado íntimo. Y para muchos irrelevante, es como si alguien nos escribiera en la hoja de vida, me operaron del apéndice. ¿Qué? O sea, eso qué importa. Pero para Pablo era importante. Recuerdan que la circuncisión era la forma como ellos entraban en el pacto de Dios con Abraham. Recuerdan que Dios le dijo a Abraham que los niños descendientes de Israel, descendientes de él, tenían que ser circuncidados al 8º día. Y era una forma como entraban al pacto. Y eso nos muestra la segunda cosa del currículum de vida de Pablo, era israelita. Eso es importante, uno dice, pues sí, obviamente era israelita, pero eso es importante, porque seguramente los maestros que estaban en Filipos eran personas que no eran parte del pueblo de Dios, que no eran israelitas, que eran gentiles, que eran extranjeros y se habían convertido. Pero Pablo está diciendo, yo no soy así, yo nací judío. Yo nací siendo parte del pueblo de Dios, hebreo de pura cepa. Por mi sangre corre sangre israelita. Además de eso dice que es parte de la tribu de Benjamín. ¿Por qué es importante eso de la tribu de Benjamín? De la tribu de Benjamín recuerden que vino el primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba? ¿El primer rey de Israel? Saúl, que es una variación del nombre Saulo. Vamos a ver más adelante una variación del nombre Saulo, quédense con esa idea por ahí. Y además de eso, recuerdan cuando el pueblo se dividió en dos partes, ¿no es cierto? El reino del sur y el reino del norte. Se fueron 10 tribus hacia el norte y rechazaron a Dios, y solo 2 tribus quedaron en el sur. ¿Recuerdan cuáles fueron? La tribu de Judá y Benjamín. Es una forma de decir, yo soy parte del pueblo de Dios de verdad. Otro detalle, Pablo era fariseo. Nosotros hemos tergiversado esa palabra y la usamos como un insulto. ¿Sí? Si yo le dijera a usted mucho fariseo, usted no se siente contento, sino que me mete la mano. Porque sí, la hemos utilizado como fariseo, es una forma de ser hipócrita. Pero un fariseo en esa época no era ese tipo de persona. Un fariseo era un estudioso de la Biblia. Edité algunas clases de la Biblia y me doy cuenta que muchos de nosotros luchamos con aprendernos el nombre de los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. Y muchos de nosotros estamos luchando con aprender los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis. ¿Y qué sigue? Josué, Moisés, Ruth, Samuel. Ya empezamos. Ya vamos como en 6 libros apenas. Les cuento una noticia. Pablo, los fariseos tenían que saberse no el orden. Sí, nosotros estamos luchando con el orden. Listo. Pablo se sabía de memoria todas y cada una de las palabras del Antiguo Testamento. Leí una persona que estudió en un seminario hebreo y aseguraba que era la única persona que no se sabía el Antiguo Testamento hebreo de memoria. Sorprendente, brillante, eruditos en su máxima expresión, PhD en teología, brillantes, la crema innata de la sociedad. Los fariseos eran lo más de lo más. Y además de eso, o sea, como si ya nos hubiera explotado la cabeza en la mitad del currículum de vida de Pablo, dice, además de eso era celoso.
tenía celo, tanto celo que era capaz de perseguir la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre un fanático y un radical? Que un fanático, palabra que no deberían utilizar por definición para los cristianos, un fanático está dispuesto a matar por lo que cree. Un radical, y los noticieros no utilizan bien esa palabra, un radical está dispuesto a morir por lo que cree. Yo no soy fanático, yo soy radical. Pablo era fanático. Eso era importante para la mentalidad oriental. Ustedes lo pueden ver hoy en día. Los extremistas son fanáticos, personas dispuestas a matar por mantener pura la fe. Eso era importante para él. Y en cuanto a la ley, intachable. Creía en Dios. Era un hombre con una hoja de vida increíble. Entonces, una de las preguntas que uno hace es: ¿en qué clase de Dios creía Saulo? ¿En qué Dios creía Saulo? Para eso les invito a que me acompañen en el viaje a un desierto cercano a Egipto, varios siglos antes de Cristo. Les cuento la historia para contextualizarlos. Moisés había matado a un egipcio y empezó a ser un prófugo de la justicia. Lo expulsaron de Egipto. Resulta que conoció en medio de todo eso a quien sería su esposa, y conoció a Jetro, quien sería su suegro, y tenía un rebaño de ovejas, Jetro. Entonces Moisés fue el encargado, fue el pastor de ovejas. Por 40 años su trabajo fue ser pastor de ovejas en un desierto cercano a Egipto. En uno de esos días que Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro, se encuentra con una zarza, y la zarza está ardiendo, lo cual no es extraño en esa zona desértica. Es muy normal que las zarzas, porque producen un cierto tipo de aceite, se quemen. Es normal que ardan. Lo extraño de esta zarza es que estaba ardiendo, pero no se consumía. Entonces Moisés brillantemente dice: aquí pasa algo. Se acerca a la zarza y escucha una voz que dice: hasta ahí, Moisés. Te estás acercando a un suelo santo. Y entonces Moisés se entera que es Dios, y Dios empieza a decirle: bueno, tenemos un plan, he escuchado a mi pueblo que está sufriendo, entonces yo te voy a enviar a liberar a mi pueblo. A lo cual Moisés responde con las preguntas obvias: por Dios, estoy hablando contigo, Dios. Dios, ¿cómo se te ocurre enviar a un don nadie a liberar a un pueblo? ¡Qué plan tan brillante! O sea, ¿cómo se te ocurre enviarme para liberar un pueblo? O sea, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo va a llegar una de las personas y decirles: los vengo a liberar? Y todo el mundo: ¡ay, sí, los viene a liberar! ¿Quién me va a creer eso? A ver, sí, además soy tartamudo. No me van a creer, no me van a creer. A ver, ¿con qué autoridad voy a hacer semejante cosa? Y empiezan a discutir, ¿no es cierto? Y en medio de eso nos encontramos con Éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice Moisés: pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy. Lo cual pienso que Moisés dijo: aclara muchísimo las cosas. Respondió Dios a Moisés: y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me he enviado a ustedes. Yo soy, el nombre de Dios. Yo soy. ¿Cómo se ve el nombre de Dios en hebreo? Se ve así. Chévere, ¿no? El hebreo se lee de derecha a izquierda. Eso es lo que se llama el tetragramatos. ¿Alguna vez escuchado esa palabra? Tetra por 4 y gramaton por letras. 4 letras. La letra de la derecha es Yod. La siguiente Hei, Bab, Hei. Yod, Hei, Bab, Hei. ¿Cómo es el nombre de Dios? Yod, Hei, Bab, Hei. Si lo transliteráramos al español sería Y-H-W-H. Pronuncien eso. Pronuncien Y-H-W-H. No, pronúncielo, o sea, léanlo de corriente. ¿Es posible?
los rabinos empezaban a decir que este nombre era impronunciable. Algunas interpretaciones rabínicas decían que era un nombre que no se podía poner en labios humanos, pero que este era el nombre que era el sonido de la respiración. Y decían estas cosas siguientes, hermoso. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un ser humano después de que sale del vientre de su madre para sobrevivir? Respirar o decir el nombre de Dios. ¿Y qué es lo último que hace un ser humano antes de partir de este mundo? Dejar de, o cuando ya no es posible decir el nombre de Dios, morimos. Interesante, ¿no? Impronunciable. Y empezaron a enseñar a la gente que este nombre era tan sagrado. En algunas sinagogas, cada vez que aparecía el nombre de Dios, en sus versiones, si lo ven en la Nueva Versión Internacional, cuando aparece el nombre Señor, todo en mayúsculas, es porque aparece el tetragramatón. Cada vez que aparecía esa palabra, lo único que ellos hacían en algunas sinagogas era inclinarse y no decían ninguna palabra. Algunos se atrevían a decir Adonai, que era una forma de decir Señor. Por eso tenemos esta palabra. Yo soy. Los rabinos también empezaron a discutir cómo traducimos esa frase. Yo soy el que soy, porque en el hebreo se puede traducir de 1000 maneras diferentes. Se puede traducir como yo soy el que seré, o yo seré el que seré, o yo seré el que soy, o yo seré el que he sido, o yo soy el que he sido. Como pueden ver, la discusión se desvió un poquito. Entonces, básicamente lo que ellos llegaron a la conclusión es: Dios es más grande que nosotros. Dios es. Nosotros solamente estamos en un proceso de edición. Nosotros no somos completamente. Siempre tenemos algo por mejorar. Dios no. Dios es en su esencia. Dios es grande en su esencia. Cada vez que ellos estudiaban este texto decían: Dios es misterioso. Y esta es una palabra fundamental: el misterio. Dios es más grande. Cuando encasillamos a Dios, perdemos algo de su esencia. Si últimamente Dios no te ha sorprendido, probablemente no estamos hablando del mismo Dios. Porque Dios es misterioso, grande. Yo soy. Los fariseos se especializaron en encasillar a Dios, en meter a Dios dentro de sus supuestos. Se supone que Dios debe actuar así y tiene que actuar de esa manera. Se habían perdido del precioso misterio de sorprenderse con la grandeza de Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios rompe tus esquemas? Escuchemos el testimonio de Saulo de lo que pasó en una trocha en Palestina, en Hechos capítulo 22, versículos 4 hasta el 11. Dice Pablo: perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual, y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara, para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado. Algunas observaciones sobre este texto. En primer lugar, Saulo tenía una influencia política. Lo que ustedes leen ahí del camino era la forma como se llamó a los cristianos primeramente, porque recuerdan que Jesús dijo: yo soy el camino. Pero esta era una declaración sumamente revolucionaria, porque los judíos creían que el camino a Dios era la Torá, la ley, no una persona.
Lo que Jesús estaba haciendo era ir en contra de la ortodoxia, de lo que ellos creían. Por eso Pablo tenía que perseguirlos y utilizó su influencia política de ser posible para matarlos. Era un fanático en el mejor sentido de la palabra. Segunda observación. Vamos, si quieres, segunda observación. ¿Qué dice el texto? ¿Dónde ocurrió este encuentro entre Jesús y Pablo? ¿Sabemos el punto geográfico exacto? Sabemos que ocurrió yendo a Damasco. Sí, o sencillamente ocurrió en cualquier lugar. Ustedes dirán, pues qué observación tan obvia. Pero eso no es tan obvio. Porque los fariseos habían circunscrito a Dios a un lugar. ¿Cuál era? El templo. Dios estaba en el templo. Claro, los ojos de Dios estaban sobre toda la tierra, pero Dios estaba específicamente y se manifestaba específicamente en un lugar. ¿Cuál era? El templo. Por eso es tan importante, por eso le quiebra la teología a Pablo que se encuentre a Jesús en cualquier lugar del camino. Dios está en cualquier lugar. Esa es una de las verdades que empieza a trastornar. Dios es misterioso. Dios no solo se encuentra aquí un domingo por la mañana. Dios está en cualquier lugar. Dios, te puedes sentar a conversar con Él en un parque o en una buseta abarrotada de gente. Dios está en cualquier lugar. Tercera observación. ¿Cómo se presenta? Tercera observación. ¿Ven la forma como Jesús se identifica con la iglesia? Saulo. Jesús no dice, ¿por qué persigues a los cristianos? Jesús dice, ¿por qué? ¿No les impresionan esas palabras? Lo que le hacen a la iglesia, se lo están haciendo a Jesús. Esto que está ocurriendo, este evento llamado iglesia, es un misterio. De alguna forma lo que yo veo aquí es que esto de ser cuerpo de Cristo es ser la encarnación de la encarnación, ¿me entienden? Ser Jesús para las personas. Somos un misterio viviente. Quizás el único Jesús que vea mucha gente en mucho tiempo vamos a ser nosotros. Lo que le hacen a la iglesia se lo hacen a Jesús. A Jesús le duele la iglesia. Yo no sé si a usted le duele la iglesia ver hoy en día cómo están todos esos profetas y pastores que aprovechan y se roban el dinero en el nombre de Dios. A mí me duele eso, pero me da esperanza algo. Si a mí me duele, hay alguien que le duele más: a Jesús. Cuarta observación. Vean cómo se le presenta Jesús a Pablo. Primero, hace un eco de una historia que está en el Antiguo Testamento. Primero le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdan que dijimos que Saulo era un equivalente, una variación del nombre Saúl? ¿Quién había hecho esa pregunta antes? ¿Quién le había preguntado a Saúl, ¿por qué me persigues? David. ¿Y qué está diciendo Jesús por medio de este eco? Está diciendo: yo soy el hijo de David, el Mesías. Bien, por medio de ese eco Jesús está reclamando ser el Mesías, el hijo de David. Pero la siguiente declaración, cuando Saulo le pregunta ¿quién eres?, ¿qué dice Jesús? Las dos primeras palabras nos conectan con Éxodo capítulo 3 versículo 14. ¿Cómo se presenta Jesús? Yo soy. Es decir, Pablo se estaba enfrentando a su creador. Pablo se estaba enfrentando a Dios mismo. Los fariseos estaban interpretando que el Mesías iba a ser una persona enviada por Dios, pero no iba a ser Dios. Ningún fariseo se le hubiera ocurrido decir semejante cosa. Que el Mesías era enviado por Dios, claro que sí, pero que era Dios, no, ni al más osado de los fariseos. Jesús está otra vez rompiendo la teología, está mostrando que es un misterio, porque está diciendo que no es una cosa o la otra, son las dos al mismo tiempo y en una sola persona.
Lo cual nos lleva a la pregunta: ¿qué fue lo que transformó a Saúl? Algunas personas dijeron el totazo desde que se cayó el caballo está bien, no sé. De hecho, y aquí una nota al pie de la página, en ningún lugar de la Biblia dice que Saulo iba en un caballo. Dice sencillamente que cayó al suelo. Esa misma frase se encuentra exactamente igual en Apocalipsis. ¿Recuerdan cuando Juan ve esas visiones gloriosas de Dios y su rostro como de fuego parecido al arco iris? Una visión gloriosa de Jesús. ¿Cuál es la reacción de Juan cuando ve la gloria de Jesús? Caí al suelo como muerto. Quizás no sea solamente una acción física, quizás solamente fue un reconocimiento de adoración. Pero, para responder esta pregunta, ¿qué fue lo que cambió a Saulo? Quiero que miren que Saulo hace solamente dos preguntas en su encuentro con Jesús. La primera pregunta es: ¿quién eres? Y la segunda pregunta: ¿qué hago? La primera tiene que ver con identidad, la segunda con acción. ¿Qué lo llevó a ser ese santo? La declaración que está en la mitad: yo soy Jesús. Mi propuesta es que lo que cambió a Saulo de fanático a radical, de asesino a mártir, fue el reconocimiento. Se dio cuenta que este hombre es Dios. Por eso es muy peligroso cuando pensamos que los servicios en la iglesia están divididos en dos partes: entre la parte que le damos a Dios, la alabanza, diezmos y ofrendas, y la parte que recibimos de Dios, la enseñanza. ¿Cómo definirían ustedes adoración? ¿Qué es adorar? Adorar es reconocer, es ver cualidades en esa persona que adoramos. No es algo que le damos a Dios, es algo que salta a nuestra vista que Dios ya tiene. Nosotros no le estamos dando nada a Dios. Dios sigue siendo Dios, así nosotros seamos apáticos en la alabanza, ¿sí o no? Dios no está perdiendo como una parte de, ay, no me están adorando en la colina, estoy perdiendo. No, Dios no está perdiendo nada de su esencia cuando no le adoramos. Adorar es reconocer. La adoración no cambia a Dios, pero sí nos cambia a nosotros. Adorar es una constante conversión. Es abrirnos ante el misterio de Dios, que no lo podemos domesticar. Es caer al suelo y decir: tú eres más grande. Nadie puede haberse encontrado con Jesús y en la escena siguiente ser el mismo. No puede pasar. Después de haber reconocido a Jesús, no podemos seguir siendo los mismos. No pasa. Cuando vemos la grandeza de Dios, no podemos seguir siendo los mismos. Con razón, Pablo posteriormente en su carta a los Colosenses escribió este precioso poema sobre quién era Jesús. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que se derramó en la cruz. ¿Cuál es la palabra que más se repite en este poema? Él. Reconocimiento. ¿No nos mueve este poema?
Así que terminando esta serie sobre la Biblia, hicimos la pregunta: ¿y qué de nosotros? ¿Qué nos tiene que pasar para que nos movamos a reconocer, a adorar? Entonces se me ocurrió la idea, pues, ¿por qué sencillamente no terminamos en Apocalipsis, el mejor libro de adoración que hay en toda la Biblia? Vean cómo termina Apocalipsis, o bueno, cómo termina esta escena de adoración, la cual termina también en Apocalipsis 22. Apocalipsis 5, versículos 11 al 14, dice: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Toda la creación adora a Dios. La imagen de Apocalipsis no es que nosotros empezamos la adoración ya está ocurriendo. Sencillamente nosotros nos estamos uniendo a algo que está ocurriendo incesantemente en todo el universo. Por eso le propuse a Aleja que hiciéramos un experimento. Escuché al pastor Luis Lidio, pueden buscarlo en YouTube, y él hizo un experimento de este tipo con algunas cosas diferentes. De hecho, la idea viene de él, pero yo le dije a Aleja: hagamos esto a la colombiana, ¿no es cierto? Es como Aleja es una ingeniera de sonido, esas bravas, entonces me va a ayudar con lo siguiente. Quiero mostrarles algunas fotografías y explicarles lo siguiente. Esta primera fotografía que ven es una estrella que se llama pulsar, un pulsar. Un pulsar son unas estrellas de neutrones que giran, oscilan sobre su propio eje más de 11 veces por segundo. Están mirando con cara de... Traten de oscilar esta noche 11 veces sobre su propio eje y van a ver que no es tan fácil. Es una estrella, un tipo de estrella tan densa que puede pesar básicamente más de 7 veces lo que pesa la Tierra. Tiene un diámetro de entre 10 y 12 kilómetros en general y gira en total unos 70.000 kilómetros por hora sobre sí misma. ¿Qué es lo que no la hace estallar y volar en partículas por todo el universo? Su densidad, la masa tan fuerte que tiene. En los Estados Unidos se han construido telescopios que son capaces de tomar radiofrecuencias del universo. Y esta estrella emite ondas electromagnéticas que se propagan por todo el universo. Y vamos a escuchar a continuación un pulsar que está a 1600 kilómetros, o 1600, años luz de distancia de nosotros. O sea, lejísimos. Y así suena este pulsar. ¿Escuchan la simetría? Yo no soy astrónomo, soy teólogo. Por eso mi interpretación de esto es como que las estrellas dicen: hey, ¿y cómo vamos a adorar a Dios? Ya sé, oscilemos 11 veces sobre nuestro propio eje y mandemos una radiofrecuencia al universo mostrando que estamos adorando a Dios. Mandémosle a todo el universo nuestra forma de adorar a Dios es oscilar 11 veces sobre nuestro propio eje, de tal forma que enviemos estas ondas electromagnéticas a todo el universo 24 horas del día, 7 días de la semana. Por los anteriores miles de años, esta pulsar, el sonido que ha hecho es este. Sorprendente, ¿no es cierto? Entonces dice la siguiente pregunta: ¿qué pasaría
si lográramos combinar una constelación de pulsares, como la que ven a continuación. Hermoso, ¿no? Entonces yo supuse, en mis muy pocos conocimientos de astronomía, que sonarían como dos percusiones, ¿no es cierto? Tuc, 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 tuc. Pero nuestra gran sorpresa fue que no se escucha de esa manera cuando está en una constelación las pulsares. Hay millones de estrellas en esa constelación y Aleja pudo aislar solamente dos de ellas y se escucha algo así. ¿Sienten la armonía? Se parece como a violines afinando, ¿no es cierto? Mi interpretación como teólogo, no como astrónomo, es que Dios tiene su propio cuarto de cuerdas, ¿no es cierto? Sus propias cuerdas en todo el universo que están afinando porque están diciendo, tenemos que adorar a nuestro Creador. Hermoso, ¿no es cierto? Miles de kilómetros de distancia, y lo que hacen estas estrellas 365 días del año es emitir este sonido para el universo. Quizá Apocalipsis tenía razón, ¿no es cierto? Los cielos cantan, digno es el Cordero. Pero entonces uno dice, ¿qué pasaría si nos viniéramos más acá en el universo? Digamos a la Tierra. El año pasado, en nuestra Tierra, los científicos hicieron una grabación. Esto que ustedes ven ahí, el luminoso, es lo que se llaman los cinturones de Van Allen. Son campos electromagnéticos que tiene la Tierra a su alrededor y que logran, como sostener la radiación que se emite desde la Tierra. Y la radiación en medio de estos cinturones de Van Allen empieza a girar en espirales. Emiten un infrasonido, una radiofrecuencia tan baja que como tenemos oídos no podemos escucharlo. Pero si tuviéramos antenas, lo que escucharíamos de la Tierra sería esto. Bonito, ¿no? Si sienten que este es un sonido más agudo que el de las estrellas, entonces yo pregunto ¿por qué? Los científicos dicen que el sonido de la Tierra es más agudo porque la Tierra es más joven en medio de todo el universo. Básicamente es que mi interpretación es que es como la niña que tampoco se puede contener de vamos a alabar a Dios, unámonos a los grandotes y adoremos a Dios. Y entonces este es el sonido que emite nuestra Tierra 24 horas del día por 7 días a la semana. Con razón los científicos lo llamaron el coro. Nuestra Tierra se está uniendo a la sinfonía universal de adoración a Dios. Pero ¿qué pasaba si vemos en el lenguaje de Apocalipsis esos seres que están debajo de la tierra y en el mar? ¿Cómo se escucharían, por ejemplo, las ballenas? Las ballenas emiten radiofrecuencias para ubicarse, radiofrecuencias que golpean contra los polos de la Tierra y se devuelven a grandes velocidades y les dicen a dónde dirigirse. El canto de las ballenas. ¿Qué sienten cuando escuchan todo esto? Va a ser muy raro que yo les diga lo que siento viniendo de mí, pero yo me siento pequeño. ¿No? ¿No les parece sorprendente cuando vemos todo el universo y nos vemos a nosotros mismos
Y somos nosotros los que podemos resistirnos a entonar la sinfonía universal de adoración. Las estrellas lo están haciendo todo el tiempo, la tierra lo está haciendo todo el tiempo, las ballenas lo están haciendo todo el tiempo, y nosotros en muchas ocasiones venimos y con cara de qué tontamente orgullosos somos. Pero ¿qué pasaría si lográramos unir nuestra voz a la sinfonía universal de adoración a Dios? Eso no va a cambiar a Dios, pero nos puede cambiar a nosotros. Por eso en nuestro super experimento hicimos lo siguiente. ¿Bien? Entonces, empezamos con la pulsada. ¿Recuerdan la del beat? Después de eso, dijimos, listo, ya tenemos como el tempo. Ahora vamos a sumarle la tierra. ¿Cómo sonaría eso si le sumamos la tierra? ¿Sienten? ¿Y qué pasaría si a la tierra y a la pulsar le sumáramos las ballenas? Que ya las escucharon ustedes. ¿Sí ven cómo se va llenando eso? Pero nos faltaba la armonía, nos faltaba la base sobre qué vamos a cantar, eso no es ningún tono. Entonces, ¿qué tal si sumamos las constelaciones de estrellas, las 2 estrellas que escuchamos? Y nos hicimos la pregunta que ustedes están haciendo: ¿y qué canción están cantando? Y dijimos que quizás, solo quizás, pueden estar cantando algo como esto. Dios es santo, Dios es santo, es todo para mí, creación canta de ti. Dios es santo, Dios es santo, Cristo. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie, unamos nuestra voz en adoración a la creación, que por un segundo exaltemos ahora el nombre de nuestro Dios.
exaltamos, te reconocemos. Algo pasó en nosotros, no en ti. Algo nos pasó a nosotros. Cambiamos al unir nuestra voz a la de la creación. Gracias por el enorme privilegio de adorarte, Señor. Perdónanos por tanta resistencia a adorarte de tantas formas. Y gracias porque tú sigues viniendo a nuestro encuentro en cualquier lugar del camino. Y eso nos cambia. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Y gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén. Podemos tomar asiento. Hoy es el momento de hacer algo de memoria.